bonito. En mi pantalla lo veo todo, pero Ah, no sé si... mira, yo no lo veo. A ver, Ah, sí. En modo presentación no lo puedes poner, Susana. Sí, 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 está en modo presentación. A ver, vamos a ver un momentito. Voy a poner toda mi sí, pantalla. Pantallita. Ya, ahora me cuentan. Ujú. ahora Sí, sí, Ya, ahora perfecto. sí, perfecto. entonces, todos los que estamos, yo asumo que la mayoría de los que estamos aquí presentes es porque estamos muy relacionados al sector textil y los que no, pues entonces igual vamos a conocer mucho del sector. Y es que les comentaba que cada segundo en el mundo definitivamente hay un camión que está llevando dentro de su contenido una gran cantidad de ropa que al final pues tiene dos destinos. O se quema, porque hay marcas grandes que prefieren quemar los sobrantes, los saldos de sus colecciones, o se entierra en un vertedero que es producto del consumo natural de las personas. Entonces, es un gran reto que esto no es nuevo en realidad, esto ya viene de hace muchísimos años. Sin embargo, que ahora las redes sociales, la globalización, la velocidad de la comunicación ha hecho que seamos mucho más conscientes y que podamos ver hoy y ahorita mismo qué es lo que está pasando en China, qué es lo que está sucediendo en Bangladesh y entre otras cosas que nos ya alarma acerca de este problema en particular. Y otro dato curioso es que de todo eso que se va generando, menos del 1% de la ropa se convierte en ropa nueva. Es decir, si, a ver, nosotros empezamos a hacer una especie de reflexión a lo largo de nuestra vida, cuánta ropa hemos comprado, cuánta ropa hemos regalado o hemos de repente tirado o de repente ni siquiera sabemos dónde estará la ropa que nosotros usábamos cuando éramos niños. Entonces, la verdad es que la gran mayoría termina en lugares donde no se dispone de manera correcta y actualmente recién se están empezando a hablar de reciclaje de ropa que ya existe, cuando este es en realidad un problema que viene hace muchísimos años. Entonces, eh, acá les pongo otros datos, ¿no? Que la producción textil, que es toda la cadena de producción de ropa o de algunos otros artículos, y la de la moda es responsable de casi el 20% de desperdicio total del agua y genera casi el 8% de los gases de efecto invernadero. Entonces, ya teniendo muy consciente esta reflexión y sabiendo en qué sector nos encontramos, ya procedo a hablar acerca de qué cosas podemos estar haciendo nosotros en la fábrica, en la empresa donde trabajamos, cuál es nuestro rol como profesionales dentro de nuestro sector para poder hacer frente, de repente no para resolver todo el problema a nivel mundial, pero estoy segura que si cada fábrica, cada empresa, cada marca, cada profesional se compromete y es consciente de estas cosas, es muy probable que alcancemos impactos positivos grandes, porque en nuestro sector lo que hagamos de manera individual no va a sumar. Va a sumar cuando todos o toda la cadena empezamos primero a ser conscientes, luego a tomar la decisión de hacer algo y luego empezar a cuantificar y empezar a inspirar. Muchas de las charlas con las que yo termino dando es más que dar un tema técnico, lo que trato de hacer es compartir información para que nuestros clientes, proveedores y toda la cadena puedan darse cuenta que sí existen proyectos que puedan mejorar nuestros resultados individuales, pero se juntan con todos los que ya están en camino para poder empezar a hacer cosas grandes. Y ese es el objetivo en realidad de cada uno de nosotros para poder dejar un pedacito de lo que podamos dar en nuestro sector y a nuestra comunidad. Entonces, empezando con la parte de logística inversa, yo les contaba, yo trabajo en la empresa textil en Amazonas con la marca Tren. La marca Tren este año cumple 80 años en el mercado y se ha dedicado a la comercialización y producción de hilos para coser, hilos para bordar, para tejer, labores manuales. También estamos en el mercado de las lanas. Entonces, la producción de nuestra línea industrial, que es estos conitos, dentro de estos conitos se encuentra el consumible, que es el material, el hilo de coser. Nosotros lo comercializamos de esa manera. Una vez que se vende, porque toda la parte industrial se la vendemos a empresas de confección de exportaciones tipo Topitop, Textil El Valle, Netalco, empresas grandes de manera industrial. Este es nuestro proceso
o nuestra forma de producción antes de haber implementado un proceso de logística inversa. Porque primero les quiero mostrar el caso y luego vamos a hablar ya de cada una en qué consiste, ¿no? Nosotros producimos el hilo de coser, nos abastecemos de los materiales, de la materia prima, teñimos, le damos el color, lo acabamos y lo producimos o lo terminamos entregando a nuestro cliente de manera como producto final. Una vez que ya estamos abastecidos, pasamos al segundo proceso del enconado, donde pasamos un cambio de formato de los bobinas ya teñidas de a kilo, lo pasamos al formato que necesitan los clientes para el uso en confecciones, que es la tercera parte. Esto se lo trasladamos a nuestro cliente, el cliente lo necesita, lo consume, utilizan todas sus líneas de costura, y una vez que ellos ya terminan de consumir el hilo, empieza la generación de residuos, no solamente en nuestro sector, en cualquier industria, que es básicamente los empaques y los envases. Entonces a ellos se les genera la bolsa de plástico, se les genera el cono de plástico y probablemente un sticker, que es donde se coloca la información detallada del producto. Entonces, después de eso, normalmente las empresas, y esto lo colocó antes del 2019, se le vendía pues a un reciclador, en el mejor de los casos formal, o de repente se vendía como plástico, o bueno, algunas personas o algunas empresas de repente todavía no tenían una conciencia o una cultura de segregación de residuos y terminaba junto con los residuos generales. Y al terminar con generales, eso termina en una disposición y bueno, se empieza a generar esta pregunta, ¿no? Esta duda, ¿dónde al final terminan los empaques y los envases de los productos que yo consumí? Eso es una economía lineal, donde tú produces y termina, sabremos dónde o quizás no sabremos dónde. Pasar a una economía circular implica que esta línea se cierre, es decir, el punto final se conecte con el punto inicial, generando ese círculo, esa conexión, ese espacio cerrado. ¿Y cómo se puede implementar? A través de una logística inversa, en el caso de nosotros. Entonces, la logística inversa es un proceso dentro de las operaciones de producción en las cuales hay dos tipos de logística inversa en producción. La primera, que son las devoluciones de producto, cuando a veces tenemos alguna queja o de repente no estamos conforme con algún producto en particular, generamos todo un proceso de devolución. Ese es un tipo de logística inversa. Y el otro es cuando alguna parte del producto, en este caso son los envases o los empaques, regresan nuevamente al lugar donde fue producido. Entonces tenemos dos tipos. Y la logística inversa que vamos a aplicar para poder generar un proyecto de economía circular es la del regreso de empaques. Sí o sí tiene que regresarse algo de la producción a donde fue producido. Si no, no va a ser logística inversa. Puede ser una logística tradicional. El reciclaje está dentro de logística inversa siempre y cuando el empaque o la parte del producto regrese a donde fue fabricado. Entonces, es una herramienta bastante poderosa para poder cerrar o para poder implementar proyectos de economía circular. Entonces, esta parte lineal, que es nuestro caso, o nuestro ejemplo del conito, del hilo de coser, cuando ya se convierte en residuo, la idea es que los procesos son los mismos. Me abastezco de los materiales, entro al enconado, se usa en la confección, pero acá ya se agregan algunos procesos para que la logística inversa y para que la economía circular funcione. Es decir, en el cliente, o todavía en la confección, se tiene que agregar un proceso de limpieza y segregación. Es decir, y ahorita les voy a contar en qué consiste el proyecto, tienen que separar los conitos que son aptos o disponibles para el reuso, que es una de las R's que también se utiliza dentro de la economía circular, para que funcione, porque si todo el plástico lo empezamos a juntar y este plástico así, sin discernir o sin segregar, sin separar, llega al fabricante, tenemos una ineficiencia, porque vamos a tener que hacer la separación de este plástico sí, este no, y estos son mis conos. Entonces, desde el generador, porque eso también es cultura de segregación,
el generador de residuos es el que se encarga de hacer la limpieza y la separación. Y incluso en nuestro caso, nosotros le hemos pedido a nuestros clientes que lo separen hasta por colores para ser muchísimo más eficientes. Listo, entonces una vez que ya está limpio y segregado, es decir, separado, se hace el proceso de retorno, que aquí es donde entra la logística inversa. Ya está listo para poder regresar, se hacen las coordinaciones con las movilidades. En nuestro caso, en particular, funciona muy bien, porque nosotros vamos a nuestros clientes industriales casi todos los días. De hecho, este proyecto funcionó muy bien porque la mayor cantidad de conos hacia donde se dirigen son máximo en un universo de 10, 15, máximo 20 clientes, el 80%. Entonces, como están súper mapeados, y vamos casi todos los días, la probabilidad en la que un cliente me diga, Susana, por favor, ya tengo listos mis conos para que regrese, la probabilidad de que lo atienda ese día o el día siguiente es muy alta. Entonces, eso hace que en los lugares de confección, la segregación, la limpieza, fluya rápido, no sea algo que duerme en su lugar, sino que ese mismo día se recoge o el día siguiente. Entonces, ya está llegando a la fábrica casi al instante. Y bueno, luego de lo que termina de hacer segregado, es retornado, se hace una inspección para poder ver que efectivamente lo retornado es apto para el reuso. Y nuevamente esta parte de acá ya se conecta con el abastecimiento, es decir, estos conitos que regresaron, se hace una pequeña inspección, se colocan en el modo que se utiliza en la conera y es directamente trasladado a la parte de abastecimiento. Y de esa forma empezamos a reutilizar los residuos que se generaron gracias a el consumo de nuestros propios productos. Es esto a grandes rasgos de lo que sería la logística inversa, economía circular y, como les digo, utilizando también una de las R's de la economía circular, de las 3 R's. Entonces, la hoja de ruta, porque de hecho no es que simplemente decimos, ya, yo también quiero implementarlo en mi trabajo, en el lugar donde yo estoy laborando, ¿cómo hago? O simplemente coordino con la persona que está generando el residuo y lo regreso. Entonces, suena como un poco más fácil, pero en realidad hemos implementado este proyecto desde el 2018 y hemos aprendido muchísimo entre buenos resultados, malos resultados. Creo que hay un montón para poder compartirles, pero he resumido todo en una hoja de ruta. Este caso que les he compartido, que es probablemente lo que todas las empresas de confección viven, todas las empresas de confección tienen residuos de plástico en cono, se llama conos retornables. El principio fundamental es la R de reuso, pero ¿cómo llegamos a eso? Normalmente, cuando queremos implementar un proyecto de economía circular, lo que hacemos es poder analizar al producto. Es decir, yo estoy produciendo en este caso este hilo de coser, entonces yo tengo que analizar el producto en sus partes. Es decir, voy a separar mi producto en hilo, en cono, sticker y bolsa. Y cada parte tengo que tratar de cuestionarme y decir, y recuestionar, ¿no?, el diseño y preguntar, ¿para qué uso la bolsa? ¿Cuál es su funcionalidad? Y recién pasamos a las 3 R's, que es una herramienta, o sea, súper poderosa. ¿Cuál es su funcionalidad de la bolsa? Es para poder cubrir o que esté libre de contaminación los productos. Perfecto. Tiene que ser de plástico, y entonces ahí viene la primera R. ¿Tiene que ser de plástico? Sí o no. ¿Por qué tiene que ser de plástico? Porque tiene que ser transparente. ¿Hay otro material que yo pueda reemplazar en el mercado el plástico? Y empiezan a hacerse las preguntas. Y cuando nos damos cuenta y llegamos a la parte del conito, la primera pregunta era, ¿podemos reemplazar el plástico? Había una opción, que era el cartón. Hicimos pruebas con conos de cartón, pero definitivamente no se podía. Uno, por el tipo, porque los conitos son chiquitos, y dos, porque nosotros le agregamos un producto químico que es la parafina. Entonces el cono no terminaba de agarrar al hilo, se manchaba, se mojaba, no era. Entonces dijimos, no podemos cambiar el material. Entonces la segunda pregunta es, ¿lo podemos reutilizar varias veces? Y ahí es donde nos dimos cuenta que el diseño de los envases tenía que cambiar, porque ahí es donde la pregunta tuvo una respuesta de sí se puede reutilizar, pero teníamos que hacer algunos cambios.
Este era el conito que teníamos antes, un conito que no tenía tanta fuerza geométrica, no era tan robusto, era fácil de romperse, o sea, nosotros lo apretábamos y se rompía rápido. También nos dimos cuenta que era un poquito más cónico, lo que hacía que se rompa un poquito más rápido. Entonces dijimos, veamos si podemos cambiar el diseño para que resista un proceso de retorno. ¿Y qué significa resistir un proceso de retorno? Que empieza a poder tener carga y sin romperse. Pueda resistir cargas sin romperse, pueda también quitarle los stickers o el hilo que queda en el producto. O sea, es decir, pueda ser rasgado, punzo cortado, y resista todavía los procesos de enconado. Y empezamos a hacer un montón de pruebas hasta que llegamos a este diseño, que ya también lo habíamos visto en algunos otros lugares. Y además mejoró también nuestra calidad, porque como ya no tenemos esta parte que sobresale del conito, ya el hilo no se... Al estar en la máquina de costura, no se entrampaba o no se atracaba con esta parte filuda. Entonces nos dimos cuenta que el diseño de envase era tanto técnico, funcional, como para el proceso de retorno. Hicimos todo el cambio a los conos. Nos comunicamos con los clientes, les explicábamos que queríamos hacer un pequeño proyecto y que a partir de la fecha todos los conos iban a empezar a hacer de esta manera. Entonces hicimos un pequeño cambio en el diseño para que pueda aguantar este tipo de procesos. Nosotros, cuando nos devuelven los conos, nos devuelven en bolsas he visto mínimo 1 kilo y máximo de 20 a 25 kilos por bolsas grandotas. Y los conos, en ese proceso en el que los cargan, los descargan o los van acopiando, no hemos tenido problemas de rotura o de cortes o en general algunas piezas quiñadas, porque el diseño ha aguantado bastante el objetivo. Bueno, entonces una vez que hicimos el diseño, dijimos, ok, ya estamos listos para iniciar un proceso. Dijimos, ahora, ¿cómo hacemos para incentivar a nuestros clientes a que se sumen a este proyecto? ¿Cómo hacemos para decirles a nuestros clientes, oye, vas a tener que limpiarlos, vas a tener que separarlos, incluso hasta por color. Ahora vas a tener que devolvérmelos, porque claro, lo más fácil era que ellos todo lo juntan como plástico y lo terminan disponiendo como plástico. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que a ellos les interese ser parte de esto? En el 2019, nosotros tuvimos una primera experiencia con la empresa Industrias Netalco y luego empezamos a tocar puertas por puertas de varias gerencias de nuestros clientes. Y una de las cosas que funcionó es que primero nosotros buscamos el compromiso de los gerentes generales para que pueda tener un poco más de fuerza, para poder explicar un poco cuál era el objetivo, el propósito estratégico, porque esto más que un proceso de eficiencia o un proceso de recursos, es un tema estratégico, porque es un claro ejemplo de economía circular. Entonces, diseñamos un proceso de incentivo económico, es decir, le planteamos esto a los clientes. Si tú me devuelves el cono, así, este cono, limpio, sin hilo y sin sticker que yo le pongo adentro, nosotros te vamos a devolver el costo del cono. Es como si yo volteara a comprar mi cono, ya no a mi proveedor, sino a ti, a mi cliente. Pero claro, para eso vamos a necesitar que tú lo limpies y lo puedas segregar por colores, para que para nosotros sea muchísimo más fácil. Entonces hubo pues clientes que se sumaron al toque, al proyecto y dijeron, me encanta, me gusta mucho. Y otros que todavía decían, no, lo que pasa es que nosotros en costura trabajamos a producción, entonces esto puede generar un proceso de retrasos, vamos viendo. El día de hoy casi el 95% de nuestros clientes más importantes o los más grandes están dentro del proyecto y la gran mayoría por iniciativa propia, están muy comprometidos con el tema, porque esto es algo que se los muestran a sus clientes. O sea, no es una certificación que probablemente todos puedan pasar, no es que hayas implementado pues una máquina grandota, sino que estás haciendo un proceso o estás implementando un proceso que implica mucho compromiso e implica
colaboración del personal, porque de hecho todos estos envases son acopiados, limpiados por los mismos costureros. Y en una planta de confección, pues no hay uno o dos, hay un montón. Entonces, cada empresa empezó a buscar cuál es la mejor manera de que yo pueda tener una mayor cantidad de conos, porque además la parte económica sí funcionaba muy bien. En el mercado tú puedes vender estos conos el kilo a $1.50. Estamos hablando de que nosotros el kilo, si está limpio, completamente sin wipe, sin etiqueta, nosotros podemos pagar hasta 8 soles. O sea, estamos hablando de un gran retorno, siempre y cuando exista un compromiso desde el otro lado. También teníamos la otra opción que si tú no querías limpiar el cono, porque de hecho estabas en un proceso todavía de implementación, lo podías devolver así tal cual, con wipe, con etiqueta, pero nosotros te devolvíamos el 50% del costo para poder asumir la limpieza y que sea sostenible, porque parte de los procesos de sostenibilidad es que tienen que tener la parte ambiental, la parte social, pero también tiene que ser económicamente viable, porque si no, no va a ser sostenible. O sea, en cualquier momento se puede caer. Entonces, esta parte fue importante. Varios de los gerentes lo entendieron muy bien y muy rápido, y muchos de ellos empezaron a tomar el proyecto de una manera muy interesante, se metieron, y el día de hoy pues tenemos unos muy buenos resultados. Luego pasamos a una parte de sensibilización e implementación. Me parece que esta es la más difícil. Estamos hablando de que, perfecto, el gerente está de acuerdo, el gerente se compró el proyecto, pero las personas que van a hacer que este proyecto tenga éxito son las personas que trabajan en la parte de planta de confección. Los costureros, los supervisores, los jefes de planta. Ahí ya estamos hablando de por qué estamos haciendo el proyecto, cuáles son los beneficios, y ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué deberíamos comprometernos? ¿Por qué deberíamos pedir algo más que la producción? Entonces, hicimos toda una campaña para poder hablar con cada equipo, tratar de ayudarlos, buscar un poco su manera de implementación. Y acá viene una parte importante, es que todos los profesionales que estamos dentro del rubro, como lo vimos en la primera parte, tenemos que ser conscientes de que nuestro rol en cualquier empresa y en cualquier cargo es importante y podemos hacer cosas diferentes. Entonces, cuando existen este tipo de cosas que pueden parecer difíciles, creo que es una oportunidad para poder hacer cosas diferentes. Bueno, esa fue la parte más difícil. Creo que de esa manera, ahorita que tenemos 4 o 5 años con el proyecto, recién estamos empezando a tener ya números de retorno más contundentes. El año 1 iniciamos con un retorno de 3% de conos, o sea, digamos, de los 1.000 conos que se venden al mes, por dar un ejemplo, solo 30 retornaban, ¿no? Ahora estamos ya en el 20% de retorno y han pasado 4 años. Nuestro objetivo a largo plazo es que esto sea un proceso ya normal de los procesos de confección y todo retorne. Pero claro, esto es una meta, un objetivo a muy largo plazo. Sin embargo, pasar del 3% al 20% ha sido pues un logro muy interesante, muy importante y con mucho aprendizaje. Y ahí viene la logística inversa, que es una de las partes claves de todo el circuito y la hoja de ruta. Como vimos, era un proceso en donde existe una devolución del producto o parte del producto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizar también cómo es nuestro proceso de despacho. Les comentaba que este proyecto encajó perfectamente en la parte industrial porque nosotros conocemos quiénes son los clientes, son bajos en número, vamos casi todos los días, y era una cuestión ya casi de coordinación. Como que, Susana, tengo 15 bolsas para retornar. Perfecto, lo hacemos hoy o mañana. Dejábamos la mercadería y en ese momento aprovechábamos para regresar los conitos. Y de esa manera regresaba el mismo día a la fábrica. Hicimos unos procedimientos de inspección en el almacén, quiénes son los encargados de recibirlos, quiénes son los encargados de trasladarlo a producción. Hicimos también unos procesos administrativos para poder crear órdenes de compra. Hicimos todo un proceso, ¿no? Como si estuviéramos comprando los conos, para que eso termine en la fábrica y pueda ser finalmente reutilizado. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, de hecho, de poder implementar este tipo de proyectos? Sí hay una reducción de costos. Si nosotros en este caso, la parte del beneficio económico,
se la trasladamos al 100% al cliente porque queríamos que funcione. Sin embargo, para los siguientes proyectos, como les comenté, tiene que ser económicamente viable. Entonces, la posibilidad de que se pueda devolver un poco menos, un porcentaje menos, haría que pueda generar una reducción de costos. Luego, la reducción de consumo de recursos tal cual, nosotros lo que hemos hecho es voltear a utilizar el plástico que ya existe en el mundo, que ya existe en nuestro sector y que nosotros mismos lo utilizamos o lo mandamos a producir. Entonces, es bastante importante. Luego, la imagen corporativa y la relación con los clientes y proveedores se torna ya no solamente una relación comercial, sino que ahora estamos haciendo juntos otra cosa que no sea compra y venta. Estamos haciendo algo que impacta positivamente y estamos reforzando este propósito que tenemos nosotros como empresa con nuestra cadena. Es decir, nosotros en el país somos probablemente los únicos que venden hilo de coser con propósitos ambientales y sociales. O sea, si hay una empresa que exporta y que sus mismos clientes les piden pues certificaciones, proyectos de economía circular o temas relacionados a temas de sostenibilidad, hasta el momento seríamos probablemente los únicos proveedores de ese tipo de hilo. Entonces, esa relación empieza a afianzarse mucho más. Nosotros nos convertimos en unos aliados para ellos, porque ahora nosotros les estamos enseñando de cómo es que pueden ser parte del proyecto y que puedan escalar ellos de repente estos proyectos hacia sus clientes o en la cadena o con otros materiales y tener el know-how de nosotros completamente incondicional a las ventas para ellos y para nosotros es muchísimo, porque nosotros contribuimos con el propósito que queremos y ellos puedan tener un claro ejemplo de lo que ya existe en el rubro. Luego, las metas del proyecto pueden ser utilizadas como metas voluntarias. En el Perú hay varios programas que impulsa el Estado para poder tener casos de éxito. En este caso, el Ministerio del Ambiente ha creado el programa de los acuerdos de producción limpia, en el cual tú colocas una meta voluntaria. O sea, nosotros tenemos obligaciones como empresa, como por ejemplo cumplir BMAs, tener un programa o un plan de manejo de residuos, hacer monitoreos, cumplir con los límites, entre otras cosas, ¿no? Tener un instrumento de gestión ambiental. Pero el ministerio te dice, ya, todos tenemos que cumplir con las obligaciones, pero hay empresas que se van más allá de eso, y es colocarse metas voluntarias. Es decir, además de todo, yo además quiero cumplir con esto y quiero aportar con esto. En el caso del Ministerio del Ambiente se enfoca en residuos sólidos. Es más, este año ya está empezando a ampliarse un poco más como en procesos, eficiencia energética, pero en el momento en que nosotros nos inscribimos, era solo residuos sólidos. Y cuando hicimos un estudio, porque de hecho esto lo implementamos y luego empezamos a ver números, indicadores, retorno, entre otras cosas, nos dimos cuenta que sí impactaba muchísimo en la disminución de residuos en la industria textil. Hasta el momento, desde que iniciamos el proyecto, hemos evitado la generación de 10 toneladas de residuos plásticos. Claro, y eso, nosotros siendo una empresa de hilo de coser, o sea, imagínense, en los rubros de producción existe pues chatarra, papeles, mayor diversidad de plásticos, existe una gran cantidad de cosas. Entonces, el Ministerio del Ambiente le contamos el proyecto, le contamos acerca de cómo llegamos a eso, cómo utilizamos las 3 Rs, cómo es que aplicamos la logística inversa, y se enamoró, de hecho, el proyecto. Fuimos la primera empresa textil en firmar estas metas voluntarias, las cumplimos al cabo de un año y actualmente tenemos el sello limpio del Ministerio del Ambiente. Que para nosotros es sumamente importante tener ese tipo de reconocimientos nacionales como internacionales, porque así como nos ha servido para poder suscribir un acuerdo con el ministerio, también nos ha servido para tener acceso a certificaciones internacionales. Este año nosotros estamos en proceso de ser una empresa B, que es una empresa que cumple con propósitos ambientales y sociales y tiene sobre todo ya acciones bien concretas en las que está haciendo algo al respecto. Y bueno, por último, también puede servir como ejemplo o piloto para replicar prácticas de economía circular en otros rubros o en el nuestro, ¿no? Todo esto en realidad sirve para inspirar y para
que al final pueda convertirse en un proceso más de nuestro sector y que en un futuro, como les comentaba, ya en nuestra mente siempre cada vez que compremos un hilo de coser podamos ver una alternativa para poder hacer el retorno y poder reutilizarlo. Eso es respecto a lo que es logística inversa. Y ahora, no sé si de repente hay preguntas o para cerrar esta parte, o no sé si las preguntas las colocamos al final, me cuentan. Sí, Susana, al final de tu presentación, entonces ahí abrimos para que las personas que están acá involucradas puedan hacer las preguntas. Ya, perfecto. Y trato de ser de verdad lo más resumida. Podríamos hablar un montón del tema, pero trato de ser lo más resumida. Luego, otro tema importante en nuestro sector es la huella hídrica. Y con esto estoy agregando el certificado azul de lana, que ahorita es también otro programa del Estado, que impulsa y reconoce a las empresas que son hídricamente responsables. Entonces, yo sé que de repente se ha escuchado acerca de huella hídrica o se ha escuchado de la huella de carbono. De hecho, es un indicador donde se mide el consumo y la disponibilidad del agua, ¿no? En el caso de la huella de carbono, también es otro indicador donde se mide las emisiones que se generan por alguna actividad, no necesariamente productiva, sino por cualquier actividad. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la huella hídrica porque nosotros somos una tintorería, nosotros le damos color al hilo, a la materia prima, y lo que hacemos es consumir una gran cantidad de agua. Entonces, cuando hicimos un análisis también de cuáles son los recursos que más se consumen, el agua estaba en primer lugar. Nosotros somos una tintorería de hilo de costura, o sea, teñimos bobinas, así que el consumo de agua es muchísimo menor al consumo de tela o una tintorería que tiñe telas. Hemos estado viendo ratios y probablemente nosotros consumimos unos 6 a 7 veces menos. Aunque nuestro impacto sea mucho menor, hemos hecho las mediciones y vemos que sí, pues nosotros como textiles y como tintoreros tenemos una gran responsabilidad detrás del consumo hídrico y sobre todo en nuestro país, que ahora vamos a ver algunos datos interesantes. Bueno, el concepto, ya les había mencionado, es un indicador para poder tener conciencia o información de cuánta agua disponible o cuánta agua estamos consumiendo en la elaboración de un producto, pero para eso hay como diferentes tipos de huella. De hecho, hay 3 tipos, que es la huella azul, la verde y la ploma. Y en el lado de producción, nosotros nos enfocamos más en la azul porque de esta se centra en cuánta agua o cuánto recurso hídrico nosotros necesitamos para poder producir un bien o servicio. Entonces, normalmente la huella hídrica se enfoca más en el azul, pero vamos a ver más o menos cómo se hace, ¿no? Todo lo que hagamos, ya sea servicio o producto, tiene un impacto, tanto en emisiones como en consumo de agua. Uno de repente pensaría, no, pero a ver, yo soy consultor, entonces yo no uso agua en mi proceso para poder dar un servicio al cliente. Sin embargo, las personas que se encuentran dentro de la institución o de la empresa consumen agua de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque de hecho, para bañarnos estamos consumiendo agua. En nuestros alimentos hay un consumo de agua para que se puedan producir. En nuestra movilidad también. Entonces, la huella hídrica también se diferencia en 2 tipos, la directa y la indirecta. La directa es cuánto yo agua literalmente necesito en mi producción. Y la indirecta es esa agua que yo utilizo, pero a través de otros productos. Entonces, en la empresa, nosotros hemos medido la directa, porque la indirecta es bastante un poco más complejo, pero con la directa ya tenemos un gran alcance, porque nosotros consumimos el agua como recurso principal. O sea, ya es una gran idea de cuánto es lo que impactamos. Bueno, entonces, acá está. La huella hídrica se apoya muchísimo de la herramienta del análisis de ciclo de vida. Desde que se adquieren las materias primas para poder hacer la producción de un producto, pasa además por sus procesos, como ya les había contado, y el uso también implica está dentro de la huella hídrica. Y al final, cuando ya terminó el ciclo de vida del producto, también es, bueno, el fin de vida, pero ahí también vemos temas de cálculo de huella. Entonces, es bastante complejo y también completo, en realidad.
Es por eso que hasta el momento no existe un calculador oficial de huella hídrica para empresas. Sí existe en el caso de huella de carbono, el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, sí tengo entendido que es uno de los proyectos más importantes y ambiciosos que ahora se está tratando de conseguir, ¿no? Una calculadora oficial con factores, con indicadores homologados por el ministerio para que podamos tener nosotros como empresas y también como personas una herramienta formal y homologada para que podamos hacer estos cálculos, porque dicho sea de paso son mediciones un poco caras en nuestro rubro. Entonces, el cálculo se basa en, primero, hacer un inventario y un balance hídrico de nuestros procesos, para que luego de ello evaluemos los impactos que hemos generado y con ello, a través de ciertos indicadores, podamos determinar cuál es el agua disponible o el agua que hemos consumido y no va a regresar a la fuente. Ahí hay que tener bien claro ese tema. En la huella hídrica se estudia mucho aquel agua consumida que con esa misma calidad no va a regresar a la fuente, porque nosotros normalmente en nuestro día a día y también como producción, que es lo más común, es que consumimos el agua, ya sea como medio, como consumible, y luego lo evacuamos a través de las instalaciones de saneamiento. Y sí estamos devolviendo agua, pero no con las mismas calidades, sino que ya es otro tipo de agua, ya son los efluentes industriales que pasan por tratamientos para que ya sean desembocados en fuentes naturales o sean reutilizados como regadíos o sean colocados en otras fuentes, ¿no? Pero ya no regresa con la misma calidad porque de hecho ha pasado por procesos industriales. Entonces eso va impactando en nuestra huella hídrica, en nuestro impacto hacia el recurso hídrico. Yo les voy a mostrar un poco de ejemplos de lo que se hizo en nuestra huella. Nosotros tuvimos un año base, que fue el 2017. Sí, el 2017. Normalmente en huella de carbono y en huella hídrica se elige un año base, que es un año muy común, donde no hay factores externos que lo hagan especial a este año. Por ejemplo, en pandemia 2020, 2021, 2022 no pueden ser años base, porque son años muy atípicos, son años donde en 2020 2-3 meses no se elaboró, en 2021, 2022 en el sector textil hubo muchísima producción. Entonces, no es recomendable utilizar este tipo de años como años base. Se utilizan años donde tengas información completa y tengas un ritmo de producción por lo menos muy parecido a tu promedio de los 10 últimos años. Entonces, para nosotros es el 2017 y cada acción que tomemos en el futuro va a ser comparada con tu año base para ver si has aumentado o has disminuido tu huella hídrica, o sea, tu consumo de agua que ya no va a regresar. Bueno, lo que se hizo fue poder revisar flujos de entrada, flujos de salida y también tomar en consideración evaporaciones, pérdidas y descargas. En los flujos de entrada nosotros tenemos 2 pozos naturales, bueno, 2 pozos de agua subterránea en la fábrica con sus licencias y también tenemos una red pública de Sedapal que se utiliza muy, muy poquito. Entonces, normalmente el balance hídrico se hace a través de las mediciones que existen, ya sea en tus ingresos, que son tus flujos de entrada. Por ejemplo, acá tenemos los medidores de Sedapal. Cada pozo tiene un medidor de Sedapal calibrado, donde nos da información mes a mes acerca de los metros cúbicos que hemos consumido. Y también en la descarga. Entonces, en los flujos de entrada teníamos toda esta data. Esto es lo que entró en el 2017 a los procesos de producción. Nosotros lo que hacemos es el agua se ablanda para poder hacer el teñido, casi el 90% es direccionada para la tintorería y se empieza a hacer unas diferenciaciones, por ejemplo, evaporación, procesos y caldero, tenemos un consumo, evaporación, oficinas, servicios públicos, tenemos otro consumo teórico, porque nosotros en ese momento no teníamos medidor, y evaporación, laboratorios y otros. Entonces nos damos cuenta que en realidad los procesos y caldero es donde más se consume la gran cantidad de agua, y por eso es que nos enfocamos más en ese proceso. Y luego con la descarga del alcantarillado, tanto de la descarga industrial como la doméstica.
también se generan lodos residuales. Nosotros teñimos hilo de poliéster, así que nuestra generación de lodo es bastante baja. Ahora les voy a contar un poco sobre nuestra planta de tratamiento, pero este fue nuestro primer balance hídrico. Como para darles un poquito más de información, este en realidad es nuestro diagrama de flujo de agua. Las 3 fuentes de consumo de agua pasan a una producción de agua blanda y este se divide en los procesos. Los procesos abastece a los laboratorios, a la misma producción. Existen procesos de evaporación que también fueron teóricos, fueron calculados en su momento, y con ello pasaron a una primera planta de tratamiento que su único fin era poder cumplir con valores máximos admisibles del Ministerio de Vivienda. Luego pasa por un proceso de descarga, que es lo que normalmente sucede en las empresas que consumen el agua. También hay otros residuos como los lodos, y en la parte administrativa consideramos también una evaporación mucho menor, pero con un consumo mucho más diferenciado que los procesos core de la empresa. Entonces, como pueden ver, los flujos de entrada, los flujos de salida, casi todo se centra en la tintorería. Y una vez que uno ya tiene muy claro cuáles son entrada, salida, cuadra, tienes tus porcentajes y tus números bien claros, se empiezan a utilizar indicadores de impacto que te van a ayudar a saber cuánto estás impactando o estás consumiendo, de manera que estás aportando a la disminución de la disponibilidad de agua en la región o en la cuenca. Nosotros utilizamos el riesgo hídrico de WWF, donde pudimos plasmar y poder evidenciar nuestro riesgo físico, regulatorio, reputacional. De hecho, ahí en la misma página, que es gratuita, y se puede hacer cada año, eso es lo bueno, ustedes van a ver un pequeño mapa donde van a encontrar con colores cómo está la situación o la disponibilidad hídrica en nuestra región. Y se van a poder dar cuenta que en la parte de costa, casi toda la costa, está un poquito naranja, entre naranja y rojo. Entonces, eso de por sí nos da una idea de que estar ubicados en costa, porque de hecho sí somos un desierto, estar ubicados en costa ya nos está diciendo que tenemos una disponibilidad hídrica baja. Y cuando agregamos toda la información de Amazonas, nuestro balance, todas las cosas que hacemos, cumplimos temas regulatorios, cumplimos temas operacionales, es decir, de repente hay reuso de agua o de repente hay procesos que consumen menor cantidad de agua, colocamos toda la información necesaria para que el riesgo hídrico se convierta en un número. Nos damos cuenta que desde la parte operacional nosotros nos encontramos en un lado como de riesgo bastante leve, pero si a ese riesgo le sumamos ya la cuenca que existe, nos encontramos en un riesgo medio o moderado, el basin, que es la cuenca. Entonces, bueno, estos son unos datos que también se los comparto. Nosotros al mes consumimos alrededor de 8.000 metros cúbicos. Este indicador, que son los litros por kilo, que es la intensidad de agua de una operación, en el año 2021 estábamos como en 240 litros por kilo. Y de hecho, para hacer la comparación con la comunidad, una persona que vive en el Perú, que es una de las personas que más consume agua en la región, consume, según CEDAPAL, 163 litros de agua por día. Entonces, con lo que nosotros como Amazonas consumimos en un mes, una persona con este ritmo de consumo podría utilizar el agua durante 135 años. Entonces, ese es el impacto que nosotros generamos. Y a eso le sumamos pues las demás empresas y todo el parque industrial que consume o es intensivo en agua. Entonces sí les dará una buena idea de lo que nosotros mismos estamos haciendo al ambiente. Bueno, en nuestra huella hídrica, de hecho salió que casi el 95% de lo que nosotros utilizábamos ya no regresaba a la fuente y era una menor disponibilidad, casi el 95% de agua en nuestra región, en nuestro sector y en nuestra zona de los pozos. Y con ello, nosotros, al medir la huella, porque claro, uno cuando mide huella es consciente de tu impacto. Pero ¿qué viene después de eso? Normalmente
uno tiene que ir tomando acciones. De repente no a corto plazo, pueden ser a través de inversiones o de repente empezar a buscar en qué parte de tus procesos puede ser vital que hagas algo. Y nos enfocamos a poder informarnos acerca del certificado azul de lana. En el certificado azul de lana, la Autoridad Nacional del Agua te impulsa a que puedas tener un reconocimiento si es que tú implementas dos tipos de proyectos. El proyecto de reducción de huella hídrica, o sea, perfecto, ya me diste tu huella, ya hiciste tu balance, hiciste tu inventario, analizaste tus impactos, ya sabes cuál es, perfecto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para reducirlo? ¿Cuál va a ser tu objetivo de reducción? ¿Y cuál va a ser tu proyecto de reducción? Entonces, en este proyecto se presenta todo un documento donde colocas los plazos, los objetivos, las inversiones, porque de hecho hay proyectos de gran envergadura. Y una vez que tú presentas eso y tu huella hídrica, tu cálculo de huella hídrica, existen dos auditorías en el proceso. Según el tipo de proyecto, tienes 1 año, 2 años, 3 años para implementarlo. Pasas por auditorías y tienes que presentar algunos informes de avance. Y al final del tiempo establecido, hay una auditoría final donde ven si efectivamente has cumplido con los objetivos trazados, y para eso se evidencia a través de la reducción del consumo, ya sea en fuentes confiables, por ejemplo, la reducción en tu consumo de las facturas de agua. Eso es uno de los básicos y típicos para nosotros evidenciar que hubo una disminución del consumo de agua. Y además, y algo interesante, es que también plantean el proyecto de valor compartido. Este término hace referencia a que las acciones que tú estás tomando para reducir tu agua también contribuyan a tu comunidad, ya sea de manera de influencia directa o indirecta, a través de proyectos sociales, los cuales nosotros o los que vamos a postular este tipo de certificados estamos libres de poder plantear. Nosotros hicimos 5 talleres, hicimos talleres de sensibilización a nuestra comunidad, porque nosotros estamos ubicados en una urbanización, en una zona mixta, donde vive tanto empresas como también comunidad, vecinos. Entonces, una de las cosas más importantes que a nosotros nos interesaba es que los vecinos conozcan, primero, que nosotros somos intensivos en consumo de agua, y segundo, que ellos también pueden hacer algo para que juntos, tanto empresa como comunidad, podamos disminuir el consumo de nuestra zona. Entonces, fuimos a los colegios, fuimos a los vecinos, empezamos no solamente a hacer la charla, sino que empezamos a establecer compromisos, que eso es algo mucho más interesante. Esto es algo mucho más aterrizado, es mucho más activa y proactiva la acción. Y logramos pues que en varios colegios incluso se implementara el curso de tutoría de gestión ambiental o educación ambiental. De hecho, los resultados fueron que pudimos alcanzar a más de 500 personas, 539 personas entre personas, alumnos de primaria, de secundaria, familiares, nuestros vecinos, de tal manera que nuestra acción no solamente se enfocaba en poder disminuir nuestra huella, sino que también inspirar a los demás para que puedan hacer algo con ella. Y en nuestro proyecto de reducción de huella hídrica nosotros planteamos una planta de tratamiento que pueda no solo tratar el efluente para poder hacer la descarga con los BMA, sino para poder reutilizar ese efluente en los procesos de teñido al 100%, sea nuestra nueva agua de producción. De esa manera, nosotros le planteamos a Lana que podíamos reducir hasta el 75% del agua. Actualmente, este proyecto lo cumplimos. El año pasado ya empezó a operar en los meses de agosto y actualmente estamos en un 50% de retorno o de reuso de agua. Un número bastante importante, muy, muy bueno. Y gracias a ello, el año pasado, en noviembre de 2022, nos convertimos en la primera empresa textil que tuvo su certificado azul de lana. Actualmente, Textil del Valle me parece que está inscrito y está en proceso de implementar su proyecto, pero esto es sumamente interesante porque refuerza todos los esfuerzos que estás haciendo en agua, en energía, en emisiones, en residuos, y no es un certificado pues en el que aplicas
o llenas un cuestionario, sino que se evalúa un proyecto implementado y quién mejor que el Estado te lo reconozca. Eso es un poco de lo que ha sido para nosotros estos dos proyectos importantes en estos últimos años. Así que abro la sección de reflexiones y preguntas. Sí, claro que sí. Muy interesante y de verdad, o sea, nos enfoca en un camino que definitivamente es por donde tenemos que ir si es que queremos seguir manteniendo, digamos, una ruta de trabajo limpia y no tan agresiva con el ambiente. A los participantes se les dice ahora que pueden generar sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes que pueden tener acerca del tema eh, que ha expuesto ahora sobre lo que es sostenibilidad en lo que es huella hídrica y el, el otro tema que, Logística inversa. logística inversa. Así es, gracias. No te preocupes. Pueden escribir sus preguntas al chat o Había alguien que pueden había levantado la mano, creo. Eh, sí, fue Luis, pero luego la bajó, ya no lo tengo acá, era Luis algo. Yo quiero hacerle una pregunta a Susana. Claro. Primeramente, felicitarla por su excelente posición. Sabemos que eres la gestora de todo este trabajo, bueno, en equipo, porque todo se tiene que hacer en equipo, si no, no funciona. Pero estás involucrada mucho en este proyecto. Eh, ¿Qué ves tú como alternativa para más adelante poder seguir mejorando o aplicando la parte de logística inversa para poder lograr pues eh, mejoras en el medio ambiente, en la efectividad de la empresa, ¿no? En el costo, porque todo eso viene de la mano, ¿no? Claro. A mí me parece interesante un proyecto que he visto en otros países, que es todo lo que es la ropa, poder retornarla a las empresas fabricadoras y poder reciclarlas y empezar a hacer ya materiales reciclados. Un ejemplo de ellos, nosotros estamos trabajando con Euroroma, que hace eso, hace la clasificación de materiales o de ropa, ya sea ropa, telas, merma en general, Uh-huh. y empieza a separarlas por color y empieza a hacer la trituración o el reciclaje mecánico y empieza a hilar nuevamente, de tal manera que está utilizando materia prima que ya existe, y segundo, está evitando el teñido. Entonces, la huella hídrica pues, de ese producto baja sustancialmente y está empezando a utilizar material reciclado, ya sea poliéster, algodón, mezcla, colfese, y está dando muy buenos resultados. Entonces, en el Perú yo tengo conocimiento de que la empresa textil del Valle sí tiene un proceso de reciclaje de hilos, de tela, y me parece que es el único que a nivel industrial está empezando a sacar ya su línea, con su propio proceso de reciclaje, su línea de prendas recicladas, ¿no? Con un porcentaje de reciclado. Entonces, eso es uno de los procesos en los cuales yo veo bastante potencial y que debería ser implementado ya con menor tiempo posible y que además eso se industrialice para que las empresas locales puedan obtener este tipo de producción o de materiales ya reciclados en nuestro país, porque nosotros utilizamos, por ejemplo, hilo reciclado en ciertas líneas, pero tenemos que importarlo. Acá en el país no encontramos algunos de buena calidad o muy pocos que estén bien metidos en el tema o que sea competitivo. Entonces eso lo tenemos que importar. Sería estupendo que eso se industrialice más y que sea a través de los procesos peruanos, ¿no? Jessica Gómez levantó la mano. Jessica, ¿puedes aperturar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta? Ujú. Jessica, ¿estás por También ahí? hay en el Sí, chat también hay y preguntas. hay preguntas en el chat, sí. Acá Graciela, bueno, dice, ingeniera, la felicito
Y consulta, ¿cuántas empresas en el país están trabajando en logística inversa? De hecho, hay más de las que nosotros creemos. Y probablemente porque nacieron debido a una necesidad, no sé si necesariamente ambiental, pero nosotros nos inspiramos en las gaseosas retornables, en los envases de vidrio de las gaseoseras. Entonces, ahí hay un proceso de logística incluso mucho más complejo que el que nosotros tenemos, porque ellos tienen que recoger esos envases de vidrio de las bodegas, que son un montón en nuestro país, y tienen que pasar por un proceso de limpieza, pero recontra pulcro, porque estamos hablando de alimentos. Entonces, experiencia en el rubro hay. Lo que de repente falta un poco es en nuestros propios procesos voltear a ver y decir, ¿dónde puedo aplicar esto? ¿No? ¿Dónde me parece un espacio interesante para hacerlo? Nosotros, como les digo, estamos acostumbrados a ver las gaseosas. Otro donde vemos mucho es en los productos químicos. Lo que hacen nuestros proveedores es, oye, te vendo no sé, el secante tal o el detergente tal en 120 kilos en los galones, pero me tienes que devolver el envase, ¿no? Entonces ahí también hay todo un proceso de logística inversa que funciona muy bien y que de hecho si te están vendiendo el contenido. Ese es incluso la parte interesante. Vendes el contenido porque el empaque lo que está haciendo es dar vueltas. Entonces, ayuda tanto al productor como al consumidor. Entonces, yo creo que sí hay un montón de ejemplos más cotidianos de lo que nosotros realmente creemos, pero es cuestión de a veces ponernos a analizar un poco esas cosas. Gracias, Susana. Acá hay una pregunta más de Carlos Eduardo Montenegro Ahumada. Dice, ¿qué eficiencia tiene o qué tratamiento se haría para un agua de retorno para evitar el consumo de agua blanda en gran cantidad? Ya, eso depende mucho del sector, ¿no? Cuando se habla de plantas de tratamientos o, o temas de reuso, lo primero que se hace es poder evaluar la calidad que tú necesitas para tu proceso. En el caso de nosotros tenemos en su gran mayoría 70% poliéster. Entonces, para nosotros hay factores importantes como el pH, la temperatura, que hacen que tengamos un excelente teñido y obviamente algunos productos químicos. Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, un teñido de algodón, que es vital que el agua esté blanda, a un teñido de poliéster que podrías ahí tener algunas flexibilidades. Entonces, en nuestro caso, nosotros trabajamos con agua osmotizada, porque teñimos algodón y todavía no tenemos una separación de fuentes, ¿no? Pero yo diría que hay que analizar un poco el sector, si es teñido y es necesario que sea agua blanda, o de repente es otro tipo de sector y es necesario el agua blanda, o de repente no, o se puede tratar de otra forma para reutilizar, no necesariamente en los procesos core del negocio, sino de repente en jabonados, en lavados, en algunas otras cosas, ¿no? Es más que todo un análisis de la realidad de la planta y cuál es la calidad que tú necesitas de ingreso, ¿no? Para poder hacer la producción. Ok, gracias. Bueno, no tenemos acá más preguntas en el chat. De repente a la parte final nos agregan algunas preguntas adicionales. Seguimos con la segunda parte, con ya conocido por todos nosotros, el ingeniero Marco Brañez. En esta segunda parte se va a hablar de cómo se puede lograr un proceso de teñido amigable con el medio ambiente, con ahorro de agua, de energía, sin sacrificar buenos resultados a la primera. El ingeniero Marco Brañez es ingeniero textil de profesión, docente en la especialidad de Ingeniería Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajó en Tinto Punto, Netalco, Tejidos La Unión, Tejidos San Cristóbal. Incluso también salió a trabajar al extranjero, en Venezuela y Costa Rica. Su mayor experiencia la ha tenido en Sociedad Química Mercantil como director técnico, compañía en donde actualmente trabaja como asesor técnico a través de su empresa Marco Brañez Solution. Él está registrado como investigador en Concitec, es magíster en gestión ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente está estudiando el doctorado igualmente en medio ambiente y desarrollo sostenible, también en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Marco. Bueno,
Buenas noches, muchas gracias. Primero felicitar nuevamente ¿cómo se llama? A Susana por su excelente exposición. Verdaderamente este tema es de momento, de necesario ya, porque es lo que estamos ya trabajando la mayoría a nivel mundial en lo que respecta a la logística inversa, sobre todo, ¿no? Y bueno, la huella hídrica va muy de la mano también con los recursos naturales que se están agotando y hay que cuidarlos. Yo verdaderamente había preparado algo relacionado a porque normalmente yo trabajaba con respecto a lo que está exponiendo el expositor. Ya un ratito, iba a hablar algo, complementar algo sobre, a ver, un ratito, sobre la logística inversa, porque verdaderamente hubiese querido tocar el tema de los colorantes de versores CRC, pero es mucho más amplio y aparte, ya estamos con el tiempo casi Sí. completo, ¿no? Entonces voy a hablar rápidamente de lo que ya Susana lo ha explicado perfectamente y los voy a dejar se los voy a pasar en el chat en el WhatsApp para que lo tengan y lo revisen un poco más. No, yo he tratado de teorizar lo que ella lo ha hecho en la práctica, pero sí hay que considerar que es una necesidad, ¿no? Que la logística inversa es un proceso de planificación, ¿no? Que trabaja sobre buscar, después que sale el producto, buscar que eso no vaya y genere residuos, sino que eso regrese, ya sea que puede regresar como para recolección, para reparación o para reciclaje, ¿no? Voy a tocar ese tema ahora para complementar lo que Susana ha hecho y como le digo, muy rápidamente porque como pueden ver, ¿cómo se llama? Tenemos poco tiempo, ¿no? O sea, me gustaría... A ver, cuidado. No sé qué me está saliendo. A ver. Ahí está. No puedo... Voy a compartir. Ahora sí va. ¿Ahí lo ven? Todavía, Mar. Ah, ya. Ya. Como le digo yo normalmente cuando dan las charlas, los expositores a los que invitamos, yo trato de complementar más que todo, ¿no? Entonces, sí, me hubiese gustado hacer un poco el tema de los nuevos colorantes Bertol RC, que eso lo podemos dejar para más adelante. Pero ahora sí quiero complementar rápidamente porque como estamos con el tiempo, ¿no? Ya estamos complicados con el tiempo, ¿no? Como Susana nos dice, pues, que esta logística inversa, ¿no? Es un proceso, ¿no? De planificación y gestión de las devoluciones de los productos, ¿no? Como le dije, para reparar, recolectar. Por ejemplo, un gran ejemplo lo vemos en Dinamarca, ¿no? En Dinamarca, en países de Europa, donde a todo nivel se está llevando esto, ¿no? Por ejemplo, vemos que normalmente los que fabrican celulares, por ejemplo, ellos sacan cada año modelos, el S23, el iPhone 14, ¿no? Generalmente van sacando, entonces los mismos consumidores pues generan eso de querer comprar el nuevo modelo. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Está incentivando pues a la contaminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Dinamarca ya no existe ese consumismo, ¿no? Lo que hacen ellos es el celular, por ejemplo, lo tienes que desarrollar o lo tienes que hacer para que el celular lo puedas reparar, ¿no? Que una pieza la puedes cambiar, pero no vas a botar todo el celular para regenerarlo. Entonces, eso es logística inversa, ¿no? Entonces, acá en la diapositiva, por ejemplo, podemos ver claramente, ¿no? El proveedor hace el producto, ¿no? Que genera residuos, ¿no? El distribuidor también devuelve, ¿no? El usuario también devuelve, entonces podemos recolectar, de ahí se selecciona,
¿no? Se elimina y de ahí se reprocesa, se reutiliza, como dijo Susana, se recicla, ¿no? Se redistribuye y vuelve a ser como un círculo, ¿no? Por eso que también va amarrado de la economía circular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comparar, por ejemplo, con la logística normal, la convencional, ¿no? Vamos a decir que es completamente diferente, ¿no? Porque como les dije, este enfoque de la logística inversa, ¿no? Nos ve pues que estamos yéndonos la logística normal, la convencional o la directa, la que dijo Susana, que era la lineal. Nos íbamos del origen hasta llegar al cliente final, que era el usuario, ¿no? Pero en el caso de la logística inversa se invierte, ¿no? Por eso se llama inversa, porque va a regresar la mercadería que ya salió, regresa, ¿no? Al origen, ¿no? Para poderlo regenerar, ¿no? Entonces, ahí en el caso de las empresas textiles, sobre todo, el ejemplo principal lo vamos a tener en las empresas de confecciones, ¿no? Donde tenemos 3 tipos de actividades de empresa, ¿no? La logística de producción, la logística de distribución y ahora se ha incrementado la logística inversa, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Que nosotros podamos trabajar en este aspecto, como dijo Susana, ¿no? Podemos buscar en este caso, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita es tratar de hacer las fibras recicladas, ¿no? Reciclar las fibras. Hay diferentes maneras de reciclar. En una de las que ella explicó, también tenemos pues la del poliéster reciclado, ¿no? Que es de las botellas PET se reconvierten ¿cómo se llama? A fibra y se usa como fibra de poliéster, ¿no? Entonces, en el caso de la logística inversa, ¿no? Está muy de la mano con la gestión del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nos ha explicado muy bien Susana, es que ellos han hecho una ecofabricación, ¿no? Entonces, ellos han replanteado todos sus objetivos de producción, han considerado que este trabajo o esa forma en que ellos estaban disponiendo su producto, lo podían cambiar, ¿no? Y podían mejorar su costo, podían sacarle un precio, el cliente también está beneficiado porque también le van a dar un beneficio, un bono por devolver el empaque o el cono, ¿no? Como ya lo he explicado, ¿no? Y esto te da pues una gran ayuda para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la logística inversa? Es eliminar o reducir la reducción de los residuos sólidos, los residuos que se generan en la producción, ¿no? De tal manera que nosotros podemos administrar el material y podemos diseñar procesos que contaminan menos, que eso es lo que se ve que se ha logrado, por ejemplo, en Hilados Tren, ¿no? Los ecodiseños también, ¿no? Que también he visto cuando hemos ido a visitar esta empresa, que se trabaja mucho también en los ecodiseños. Ellos, por ejemplo, están generando ya los empaques de diferentes maneras, de tal manera que no generen residuos en empaque, ya lo ponen en conos de cartón, es todo un trabajo que también han hecho en la parte de ecodiseño y también con esto pues vamos a reducir los impactos del medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Entonces, con esto pues nosotros vamos a producir, como también lo dijo Susana, que se logra pues hacer una producción limpia, ¿no? O buscar una producción limpia, ¿no? Y adicionalmente pues lo que ella también nos explicó, ¿no? Lo que es la parte del consumismo, que genera, o sea, la grande cantidad de volumen que se comercializa en el parte textil, ¿no? Y eso está generado, pues, por lo que se conoce como el fast fashion, ¿no? Que nos genera, pues, una compra desmedida de prendas, ¿no? Entonces, la logística inversa va muy de la mano porque
hay muchos que compran, hacen muchas compras, ¿no? Porque saben que ellos tienen la opción de devolver, ¿no? Otra de las cosas que también está de la mano son las compras online, ¿no? Que también han incentivado mucho más la parte comercial. Entonces, todo eso nos está, vemos pues que hay un desarrollo económico, sí, definitivamente, pero este aspecto consumista que tiene la sociedad, ¿no? Genera pues grandes problemas al medio ambiente, ¿no? Entonces podemos ver que el 85% de los residuos textiles, ¿no? que se usan, se depositan en vertederos, como lo dijo Susana también, ¿no? Donde pues vemos que se genera mucha contaminación, ¿no? Recursos químicos o residuos plásticos. Entonces, por ejemplo, muchos de los artículos que se tiran a los vertederos, o como ella también dijo, se incineran, que también contaminan, ¿no? Ellos pueden ser donados, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, la vida útil se reduce la vida útil de la especie, ¿no? Por ejemplo, en Europa casi cada persona usa 26 kilos de textiles, ¿no? Y de los cuales descartan casi 11 kilos en cada año, ¿no? Y con respecto a la huella hídrica, ¿no? Como ella lo dijo, bueno, el agua nos da la vida, ¿no? O sea, toda la vida en la Tierra va a depender del agua. Sin agua no podemos vivir, ¿no? Y como le decía, la preocupación es que es un recurso natural que cada vez es más escaso, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está indicando, pues, que para tomar una ducha, por ejemplo, cualquier persona de 10 minutos nomás consume 200 litros de agua, ¿no? También tenemos que la FAO, ¿no? Que es una entidad de las Naciones Unidas, ¿no? Dice que para producir 1 litro de leche se usan 1000 litros de agua, ¿no? Entonces, se consideran como promedio de uso de una persona al año 1.385 metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, la huella hídrica de un kilo de carne, por ejemplo, de res, son 13.000 litros de agua. Un automóvil promedio es de 180.000 litros de agua al año. Entonces, la huella hídrica, como lo indicó Susana, es un indicador medioambiental que mide el consumo de agua dulce, litros o metros cúbicos, que se utilizan en los procesos de producción de un bien o servicio, ¿no? Entonces, el objetivo de tener esta medida, este control, es que nosotros tengamos conciencia de que tenemos que controlar el consumo del agua, ¿no? Sobre todo si trabajamos en una empresa como la textil, donde tenemos pues un alto consumo de agua en los procesos, ¿no? Y también en nuestros hábitos de vida diario, ¿no? Entonces, si nosotros también ella habló algo sobre el consumo de agua, que hay dos formas, ¿no? El consumo directo y el consumo indirecto, ¿no? El consumo directo es el volumen de agua consumido directamente por una persona, y el indirecto es la sumatoria de toda la huella hídrica de todos los productos consumidos que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, una prenda para lavar, por ejemplo, se consume en 1.000 litros de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es un consumo indirecto, estamos aumentando la huella. Después también ella nos habló de los tipos de huella hídrica, que tenemos la huella hídrica verde, que es el agua pues, que se produce por precipitación, por la lluvia, ¿no? Es consumido por los procesos agrícolas, ¿no? Y la huella hídrica azul, ¿no? Que esto sí es la que se consume el agua, ¿no? Que tenemos en la parte subterránea o en el acuífero superficial, y que no va a volver a su lugar de origen, como dijo Susana, ¿no? Y la huella gris es aquella agua que es necesaria para el medio ambiente, para que limpie los contaminantes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas, por ejemplo, que cuando quieren bajar sus valores de contaminación, comienzan a usar agua adicional para poder
bajar y hacer los cálculos y se puedan diluir, ¿no? Y ahí vemos, pues, por ejemplo, en la industria textil, una prenda, el consumo que tenemos, ¿no? Entonces, los porcentajes que están relacionados a las prendas, ¿no? Entonces, el uso del agua, decimos pues que en la industria textil es muy fuerte, ¿no? Por eso que se ha tocado este tema de la huella hídrica, ¿no? Que tenemos que buscar de controlarla porque cada vez va a haber menos, ¿no? La energía y los reactivos químicos para la energía ya la parte es menor, ¿no? En el trabajar con la industria textil, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fibra de algodón es la que más consume agua, ¿no? En las tintorerías. Se dice que consume entre 33 a 170 litros por kilo de material acabado, ¿no? De 100% algodón. Entonces, también la industria textil ocasiona mucha contaminación, las aguas residuales que se producen o que se generan en las tintorerías, ¿no? Tienen mucha grasa, aceite, colorantes, ¿no? Estos tienen que ser limpiados, ¿no? Por eso hablábamos, pues, de las plantas de tratamiento, ¿no? Que nos permiten, pues, reducir esto, pero tiene un costo y como dice Susana, pues va a depender mucho de qué tipo de tintorería se trate, ¿no? Bueno, ahí tenemos los consumos para colorantes reactivos y en el caso de la huella de carbono, ¿no? Que es la otra parte que también interviene las tintorerías o las plantas textiles, ¿no? Es la generación del dióxido de carbono, ¿no? Que está generando, pues, la contaminación, el calentamiento global, la contaminación del medio ambiente, ¿no? Ahí tenemos los principales emisores por países, ¿no? Arabia Saudita es el que más la China, Estados Unidos, ¿no? Son los que más generan emisiones de dióxido de carbono y son los que más están afectando al medio ambiente, ¿no? Bueno, ya hay que buscar ahora de reducir esto y dijimos pues que la industria de la moda está comprometida a llegar al 2050 con emisiones cero, ¿no? Al 2050. Hasta el 2030 se dice que tiene que reducirse un 30%, pero es bien difícil, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? Bueno, yo he tratado de tocar esta parte eh, para, para complementar lo que Susana nos ha dado, ¿no? No sé si ha quedado algo adicional a lo que ella, porque ella lo ha hecho muy claro y yo creo que esto solamente le va a ayudar para algunas referencias que puedan adicionar a lo que ella lo ha hecho tan claramente, ¿no? Muy buen complemento, Marco, del tema que se ha tratado. En realidad, las dos partes han sido bastante, digamos, específicas y que nos han aclarado el panorama de todo lo que significa tener ahora o estar dentro de la línea de sostenibilidad, ¿no? Tanto como logística inversa, porque eso, digamos que es como una especie de boomerang, ¿no? Porque eso revierte igualmente en la empresa que está trabajando sobre esa base y el tema de la huella hídrica, obviamente, porque después eso también va a influenciar mucho en todos nosotros porque el principal componente de un trabajo en tintorería, como tú ya lo has mencionado, es definitivamente el agua, ¿no? Entonces, sí, todos tenemos que estar enfocados en ellos porque el agua es el elemento vital, ¿no? Entonces, eso puede ser, si es que no cuidamos el agua, puede ser un tema restrictivo, finalmente, ¿no? Para el trabajo en una tintorería, un trabajo de producción. Sí, esto, por ejemplo, nos lleva pues, a una buena pregunta, ¿no? El sector textil podrá manejar esta demanda, pues te podrá adaptar a las operaciones para lograr la logística inversa en la realidad verdaderamente, no podríamos decir que sí se puede, ¿no? No, pero esto, como todo que tenemos que hacer el trabajo como lo han hecho en tren, tiene que ser eh, eh, seguir un camino, ¿no? Gradual, ¿no? Donde tenemos que irnos adaptando a las cosas y poder
buscar el objetivo, que es lo principal, ¿no? Yo creo que cualquier empresa lo puede lograr, pero tiene que tener bien claro los objetivos y que esto no va a ser de un día para otro, ¿no? Va a Claro ser que sí, a poco, ¿no? Ujú. claro que sí. Siempre dar un primer paso, Así es. ¿no? Así es. Entonces, a todos los asistentes a esta reunión, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o si no, ya es tiempo de cerrar esta reunión. Que nos hemos pasado. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos entonces por su asistencia. Ya también a Susana agradeciéndole por la deferencia y el tiempo dedicado para presentar la charla esta vez. Entonces los invitamos ya para la próxima charla. Les estaremos comunicando cuál es el tema sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Así que muchas gracias nuevamente y nos veremos en la próxima